Muy buenas tardes, alumnos. En este día vamos a resolver lo que son los circuitos eléctricos. Ya, en este caso tenemos un circuito serie. Para resolver estos tipos de circuitos, como los circuitos series, paralelos, mixtos, ya, y otros más, se aplica lo que son las leyes eléctricas. Ya, en este caso sería la ley de Ohm, ya que para recordar un poquitito, se habla mucho de lo que es el triángulo de Ohm, donde tenemos, por ejemplo, lo que es el voltaje, tenemos abajo lo que es la corriente o intensidad de corriente y resistencia, ¿ya? Esto es lo que habla la ley de Ohms, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que habla este personaje? ¿Ya? Lo que la ley de Ohm dice que cuando hay alta intensidad de corriente, tenemos una muy baja resistencia. Y al revés, si tenemos mucha resistencia, tenemos poquita intensidad de corriente. Son inversamente proporcional, ¿ya? Y se pueden representar de esta manera con el famoso triángulo de Ohm. De ahí lo vamos a aplicar. Por otra parte, en los circuitos eléctricos aplicamos lo que son la ley de Kirchhoff, ¿ya? Lo que son las leyes de LKI, LKB, ¿ya? La ley de voltaje y ley de corriente. En este caso nosotros, como podemos ver aquí en el dibujo, tenemos un circuito serie donde la intensidad de corriente circula a través de un circuito cerrado. Tenemos lo que es la fuente de poder, ¿ya? En este caso es una pila, que es voltaje DC. Tenemos resistencias, acá tenemos resistencias que están representadas por el símbolo como una zigzag, ¿ya? O podría ser una resistencia así. Y está indicado también con una sigla de resistencia, con la letra R. ¿Ya? En este caso, este elemento es un elemento resistivo que se opone al paso de la corriente. Podría ser una ampolleta, podría ser un electrodoméstico, y se representa de esa manera. ¿Ya? Para resolver estos tipos de ejercicios hay que aplicar entonces también, aparte de la ley de Ohm, aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿ya? De corriente y de voltaje. Eh, para llevar a cabo esto, entonces vamos a ver cómo se comporta el voltaje en este circuito. Por ejemplo, el voltaje total. Para encontrar el voltaje total, yo debiera sumar los voltajes de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Sumando los tres voltajes de cada resistencia, yo podría encontrar el voltaje total. ¿Ya? Si quisiera encontrar la intensidad de corriente en un circuito serie, la corriente siempre va a ser la misma, ya que el recorrido de la intensidad de corriente siempre es la misma, no varía, no hay un nodo, ¿ya? Porque este circuito es un circuito serie. Entonces la corriente de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente total, igual a la corriente de la R2, igual a la corriente de la R3. ¿Ya? Y para encontrar también la resistencia total en un circuito serie, simplemente se suman todas sus resistencias. Entonces, para poder aplicar eh, un poco el cálculo de un circuito serie, y vamos a darle valores, números cerrados, cosa que nos complica un poco la lectura, el cálculo. La resistencia 1 va a ser de 10 ohm, resistencia 2 va a ser de 20 ohm, y resistencia 3 va a ser de 30 ohm. ¿Ya? Entonces, y vamos a dar un voltaje, en este caso de 60 volts. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la resistencia total? Voy a poner acá, determinar. Determinar, por ejemplo, resistencia total, voltaje de la R1, voltaje de la R2, voltaje de la resistencia número 3. Entonces, obviamente, también necesito saber la intensidad de corriente. ¿Ya? Para poder resolver esto, lo que se recomienda partir es analizar qué datos tengo.
En este caso, tengo lo que es voltaje, o sea, tengo lo que es tengo resistencia y tengo el voltaje total. Esos son los datos, ¿ya? Entonces, yo lo primero que trato de hacer cuando quiero resolver estos tipos de ejercicios es poder encontrar estas variables de la ley de Ohm. Es poder encontrar estas variables, como voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Por ejemplo, ¿tengo voltaje total? Si lo tengo, que son 60 volts. ¿Tengo intensidad de corriente? En este ejemplo no lo estoy dando. Pero sí estoy dando la resistencia total. Si lo puedo obtener. ¿Cómo lo puedo obtener? Aplicando la ley de Kirchhoff, ¿ya? Con respecto a lo que sea la resistencia. Entonces, la resistencia número 1 más la resistencia número 2 más la resistencia número 3, en este caso serían 10, perdón, aquí tendríamos acá 10 más 20 más 30 ohm, en este caso darían 60 ohm, 60 ohm de resistencia. Entonces, si yo tengo, ¿cómo puedo calcular intensidad de corriente? Simplemente, intensidad de corriente, aplico el triángulo de Ohm, ahí tengo la letra I, que tengo arriba, según el triángulo, voltaje, y que tengo abajo, resistencia. Aplicando esta fórmula, yo puedo encontrar inmediatamente lo que es la intensidad de corriente total del circuito. Voltaje dividido en resistencia es igual, voltaje, en este caso son 60 volts, ahí sí, son 60 volts dividido en 60 ohm, y eso corresponde a 1 amper. 1 amper que circula en todo el circuito. En todo este circuito circula 1 amper. Y con eso ya inmediatamente encontré lo que es el voltaje, lo que es la resistencia total y lo que es la corriente total. ¿Qué estaría faltando? Es calcular la resistencia, el voltaje de cada resistencia. ¿Ya? Para eso, vamos acá a hacer en este espacio, vamos a hacer ese cálculo de voltaje. ¿Ya? Vamos a correr acá un poquitito este espacio, despejarlo, déjalo por acá. ¿Sí? ¿Ya? Y para hacer eso lo vamos a hacer de otro color. Por ejemplo, quiero encontrar el voltaje de la resistencia número 1. Para encontrar voltaje, según el triángulo de Ohm, voltaje lo tengo arriba. ¿Qué tengo abajo? Corriente por resistencia. Entonces aplico el triángulo de Ohm, corriente por resistencia. ¿Pero qué resistencia? La número 1. Entonces, ¿cuánta era la intensidad de corriente? 1 amper. Ese fue el cálculo que nos dio, que está acá. 1 amper. Y eso va a ser multiplicado por 10 ohm. Y 1 por 10 es 10. ¿Qué estoy calculando yo? En este caso, voltaje. Entonces, ahí tengo voltaje. Si aplico esto mismo para toda la resistencia, voltaje de la R2, corriente por la R2, intensidad de corriente 1 amper, siempre la misma, por la R2, que sería 20 ohm. Y eso me daría 20 volt. Voltaje de la resistencia número 3 es corriente por resistencia 3, 1 por 30 ohm, y eso me da 30 volt. Y si yo hago la sumatoria de esto y aplico la primera ley de voltaje en un circuito serie y sumo los voltajes, me va a dar el voltaje total. En este caso me estarían dando los 60 volts, que es lo mismo que yo tengo acá en la fuente de poder, 60 volts. Entonces con esto yo compruebo que está todo ok. Y esa es la manera correcta de aplicar en los circuitos serie, ¿ya? Los circuitos serie es un lazo cerrado, ¿ya? Están como entrelazados, tomados de la mano. Y lo que nosotros tenemos acá, cuando circula intensidad de corriente por una carga, tenemos una caída de tensión. Entonces, uno puede calcular el voltaje de la resistencia 1 o la caída de tensión, ¿ya? Y eso se calcula aplicando
una combinación aplicando la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Ya chicos, espero que este video explicativo básico de los circuitos serie le haya gustado y en el próximo video vamos a resolver circuitos paralelos. Que esté muy bien.